Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos, aquí estamos de nuevo. Creo que temas muy interesantes, temas como grandes cajones estancos, que estaban un poco estancados también, y que sabemos que tienen información importante para el ser humano. El túnel más allá de la muerte, las ECM, todo lo que ocurre en torno a ese último instante, y por otro lado el resplandor o las apariciones de nuevo de lo que podríamos llamar la gran diosa madre. Con reinvestigaciones, con personas voluntariosas, con personas que con esfuerzo han intentado ir un poco más allá y nos aportan esta visión nueva. Desde luego, muy interesante. Casi lo agradecemos para todos los que queréis información, la editorial Cidonia y Apariciones Marianas, la respuesta definitiva. Marcelino Requejo, con este trabajo para seguir ahondando, seguir investigando. Al final, todos los misterios, todo lo que sigue resplandeciendo, todo lo que llamamos apariciones o fenómenos extraños, da la impresión de que es algo que se comunica con el pasado más remoto. Es, como decíamos antes, un eco que viene del pasado. Cuenta la historia que hacia el 1300 a.C. llegaron unos pueblos que todavía no están muy bien identificados, que arrasaron todas las culturas importantes, los pueblos del mar, y ahí con el hierro, que evidentemente rompía el bronce como si fuera mantequilla, estos guerreros de la nueva tecnología dominaron el nuevo mundo, y el mundo cambió. Cambió tanto que la diosa madre prácticamente desapareció. Pero cuando vamos a los museos, cuando vamos a los yacimientos arqueológicos, cuando vamos a los lugares donde aún están esas figuras de diferentes formas, con diferentes expresiones, con un hieratismo tremendo en ocasiones, con una sonrisa, como la etrusca, por ejemplo, o la fenicia, que sabemos que transmite cosas imposibles de definir con palabras, pues sentimos un sobrecogimiento. ¿Será un sobrecogimiento solamente estético, artístico, misterioso, o un sobrecogimiento porque de verdad la imagen más profunda de nuestra primera mater sigue ahí? Desde luego que temas un poco más amables, eso sí, que los de la semana pasada tenemos que ir combinando, donde poníamos la psicofonía de Pedro Amorós, nuestro amigo, y la del contestador de Santiago Vázquez, que realmente nos sobrecogieron a todos, ¿eh? Y los contenidos de la llamada del más allá. Bueno, pues ahí estaba. Ahora un poquito de luz, ¿no? No está mal. Lo que pasa que ahora viene Santi y me dice que con más sustos. Y sustos más cotidianos. Sustos de este loco mundo que nadie entiende. Y es que Santi lleva 2 semanas hablándonos de la crisis mundial. Una crisis que creemos que hemos abandonado ya o que estamos en proceso de hacerlo. Nos preguntamos entre todos, ¿verdad? Si algo va mejor. Intentamos ver signos de mejoría. Hasta los que no sabemos de bolsa miramos la bolsa, yo qué sé, por si eso significa algo. Preguntamos a nuestros buenos amigos los taxistas, preguntamos a los tenderos, nos preguntamos todos si, oye, ¿algo va un poco mejor? Y nos responden los grandes medios de comunicación que sí, que parece que, que a nivel macroeconómico va variando, se acabó el pozo, solo queda subir, pasamos ya el abismo terrible, y uno siente o interpreta en la calle, sin despegarse de lo cotidiano, que no llega eso a fluir del todo. Hay que estar animados o desanimados. La crisis se acaba o, como dicen algunos, yo espero agoreros, no ha hecho más que empezar. Y si esto es así, hablando de conspiración económica, ¿podemos saber claves ocultas? ¿Podemos intentar ir un poco al trasfondo? Santiago lleva 2 semanas dando informaciones tremendas. Le queda un colofón, le queda como el pináculo de la pirámide. Pero es que además tiene que ver con hechos realmente luctuosos y muy recientes. Todos muy atentos, por favor. Pues esta noche, Iker, la información que te digo no procede ni de foros conspiranoicos, ni de información desclasificada, ni de documentos secretos, ni de actas de sociedades secretas. Me he estado documentando en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en la BBC, en medios absolutamente racionales, absolutamente fríos, como muchas de las cifras que dan. Y en esos medios, en medio de las columnas, se ha ido deslizando una historia que se está hablando en voz baja, pero que está teniendo cierto eco en los medios financieros. Y es que en los últimos días, un total de 8 primeras espadas, 8 auténticos estrellas del mundo financiero, vicepresidentes de grandes bancos, de fondos de inversión, etcétera, etcétera, se han suicidado. Puede que sea casualidad,
puede que sea simplemente el estrés de una profesión tan exigente y tan sumamente competitiva como es la banca y como es las finanzas. Pero en este estado en el que efectivamente todos nos estamos preguntando ¿qué sucede y qué va a suceder? ¿Se ve de verdad la luz al final del túnel? Nunca mejor dicho, con lo que hemos contado hoy. Pues estamos todos con una sensación que un hecho así, esas 8 muertes extrañas, nos levantan una especie de sensación de alerta primitiva. De esto no querrá decir algo. Algunos analistas lo achacan a que está a punto de destaparse un tremendo escándalo de manipulación, de corrupción, sobre el LIBOR. El LIBOR es una tasa de interés interbancario e internacional que simplemente dicta a qué interés los grandes bancos del mundo se van prestando dinero los unos a otros para sus cosas. Pues podría haber una trama, parece ser que la hay y parece ser que está a punto de estallar el gran escándalo de que grandes cerebros financieros en importantes instituciones estaban conspirando para, según sus intereses, subir o bajar esa tasa a voluntad, y que podrían estar implicados algunos de las víctimas de estos extraños suicidios. Pero otros van mucho más allá. Desde luego las escenas, y no voy a detallar ni las 8 muertes, ni los nombres, ni las formas, porque algunas son especialmente morbosas, pero vamos, para ver hasta qué punto ha sido gráfico, en plena City de Londres, desde lo más alto de la sede londinense del JP Morgan, uno de ellos se arrojó y estuvo el cuerpo 4 horas en la acera de ese gran centro financiero mundial. Curiosamente, en el mismo banco, en la sede de Hong Kong, días después pasó lo mismo. Pues como te decía, sea casualidad o no, lo que es cierto es que algunos, esperemos todos que agoreros, le achacan cierta responsabilidad a un grafiquito que ha tenido también cierto eco desde que apareció en el Wall Street Journal. Concretamente, yo he tenido acceso a él a través de MarketWatch, que es una de las páginas de este periódico económico que se dedica, como dice su título, a la vigilancia de los mercados. Y ese gráfico dice que determinados economistas han encontrado en el patrón, sobre todo de las bolsas internacionales y muy especialmente de la norteamericana, han encontrado un patrón familiar. Ese gráfico compara exactamente las gráficas de los meses anteriores al gran crack de 1929 con las de los últimos meses. Y son prácticamente calcadas. Los que defienden que han encontrado este patrón, este ciclo, dicen que no puede ser casual, que los índices de subidas y bajadas se están repitiendo con una precisión que va más allá de la estadística, y que si esto sigue así y se cumple el patrón, este mes de mayo podríamos encontrarnos con un nuevo Viernes Negro del mundo. Lo cierto es que en este momento de euforia macroeconómica, que no de la economía de los ciudadanos de a pie, que nos vemos prácticamente igual y algunos bastante peor que el año pasado, pues esto tiene su cierta lógica. Parece ser que abundan las señales de que estos mercados bursátiles están irracionalmente altos. Ha subido muchísimo el precio de muchos valores, muy por encima de lo que sería lógico. ¿Por qué? Porque parece ser que está fluyendo el crédito, que los bancos centrales están dando dinero. Pero ¿nos lo están dando a ti y a mí? No se lo están dando a los ciudadanos, se lo están dando a las instituciones financieras, que lo están invirtiendo en esos valores de bolsa. Y como sucedían en 1929, solo que en 1929 eran los ciudadanos en 1929 ¿qué hacían? Se endeudaban para comprar más y más acciones para ganar más y más dinero, hasta que llegó el punto en que esas deudas no podían compensar las ganancias por muy altas que fuesen. Alguien se dio cuenta, cundió el pánico y la bolsa cayó. Así que hay muchos que dicen que simplemente estamos en un sistema financiero insostenible y que por muchos parches que se pongan, una especie de juicio final económico es algo prácticamente inevitable. ¿De dónde puede surgir la chispa? Pues ya he dicho que he recurrido a medios muy prestigiosos. Pues el pasado 19 de febrero, Robert Peston, que es ni más ni menos que el editor de economía de la BBC, escribía un artículo que se llamaba Crisis
China catastrófica, entre interrogaciones. Y es que China es algo, parece ser, que tenemos todos que temer bastante. Voy a describir una situación y a ver si les resulta familiar, si por aquí hemos vivido algo parecido a nuestros oyentes. En los últimos años en China se construye un nuevo rascacielos de nivel internacional cada 5 días. Cada 5 días hay un nuevo rascacielos. Se han construido más de 30 aeropuertos, nuevos metros en 25 ciudades, 3 de los puentes más largos del mundo, 10.000 kilómetros de líneas de tren de alta velocidad, 42.000 kilómetros de autopistas, desarrollos inmobiliarios, comerciales y residenciales a una escala inconcebible. Además, el derroche de este nivel de construcción ha enriquecido fraudulentamente a miles de funcionarios y de políticos que están metidos en un sistema de sobornos institucionalizados. Y existe muchas dudas de que el gobierno chino pueda manejar esto por mucho tiempo. ¿Nos suena de algo esta situación? Pues a Robert Peston sí le suena, y Robert Peston dice que podemos encontrarnos ante lo que él llama la tercera ola, el tercer mazazo de la crisis económica. La primera ola habría sido la caída de Lehman Brothers, la crisis de la subprime en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La segunda es la nuestra, la crisis de la deuda europea, más el estallido de la burbuja inmobiliaria española, etcétera, etcétera. Y la tercera ola sería el estallido de la burbuja inmobiliaria china. Lo hemos visto en Cuarto Milenio. ¿Te acuerdas de esas ciudades inmensas absolutamente vacías? ¿Tú crees que se ha dejado de construir en China a pesar de eso? No, se sigue construyendo. El metro cuadrado en muchas ciudades chinas vale más que en Miami o vale más que en cualquier otra gran ciudad europea. Los propios chinos no pueden pagarlo. Solamente en Pekín hay 4 millones de casas sin vender que no se pueden vender porque ningún chino puede acceder a ellas. Los especuladores han llevado a ese límite las cosas. También esto nos puede sonar de algo, ¿verdad? Y sin embargo, esto que suena a muy agorero produce una absoluta tranquilidad en los círculos de las altas finanzas. Jared Diamond es un sociólogo que escribió hace unos años un libro muy interesante que recomiendo, que se llama Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Y él decía que mucha de esta ceguera que hay cuando de repente cae una cosa así se debe a la disonancia cognitiva. Sencillamente no puedes concebir que algo así te vaya a caer. Y ponía el ejemplo, que sucedió parece ser en Estados Unidos, de una presa que estaba a punto de reventar, y contaba que en la ciudad que había a 10 kilómetros de la presa estaban muy preocupados de que la tremenda riada se los llevase. En la ciudad que había a 5 kilómetros de la presa estaban absolutamente aterrados. Pero en la ciudad que había a 2 kilómetros de la presa estaban perfectamente felices y contentos y por supuesto no tenían ninguna preocupación sobre el estallido de ese embalse. Seguimos con los medios de comunicación de prestigio. The Economist dice que efectivamente los precios de toda clase de activos se están elevando y en algunos casos acercándose a niveles difíciles de justificar con fundamentos económicos. El endeudamiento masivo de los grandes inversores puede llevar a una situación catastrófica. Bloomberg añade otro factor, que es lo que denominan el desvanecimiento del sueño americano. El 10% de la población de Norteamérica se lleva prácticamente la mitad de todo el PIB de la nación. Eso no sucedía desde 1917. Ese aumento de la desigualdad está haciendo que, entre otras cosas, el consumo se desplome, que la economía financiera va muy bien, pero que la economía real, que del fondo es la que lo sustenta todo, está hundiéndose cada vez más. Casi te voy a pedir de una que forma calle, excepcional, ¿no? sí, que no sigas. O sea, por primera vez en la historia, en la sección de Santiago Camacho, porque esto con esta música que pone Noel Calero, que es la música de Santi Camacho de las conspiraciones, de auténtico pavor, ¿eh? Como profesor de economía no tienes precio, pero te digo que ojalá te equivoques. No, yo espero, de hecho no son... Si no son especulaciones tuyas, no son especulaciones personales, mías. claro. He recogido una serie de datos
investigando un poco la Pero prensa estamos aquí económica. todos quitándonos casi el sudor, mesándonos los cabellos, haciendo gestos, en fin, esto es terrorífico. Yo solo espero que esas 8 personas que decidieron acabar con su vida y que tenían información privilegiada lo hicieran por razones personales, por razones sentimentales, por problemas de otro tipo, y que desde luego esto no sea señal de absolutamente nada. Vamos con algún mensaje para correr un tupido velo, porque de verdad, Santi, tremenda la trilogía de la crisis de Santiago Camacho. Tengo que decir además que el nivel de descargas de este programa a través de iTunes o de iBooks pues sigue batiendo, me informa Guillermo León puntualmente, todos los récords, y que eso es interesante porque, por ejemplo, la trilogía, así como la de la alimentación, la gente se la sigue bajando, ¿no? El público se lo sigue bajando, disfrutando, alucinando. Hay unas cuantas trilogías de Santiago Camacho que yo creo que son para la historia, ¿no? Y lo bueno que tiene la red, tiene sus cosas, buenas, malas, de todo, pero una cosa buena, fundamental y maravillosa es que ya nada se pierde, ¿no? Que de alguna forma esto que antes se quedaba ahí en las ondas podrá ser reestudiado, reanalizado, siempre estará ahí, o durante muchos años estará ahí con un botón. Y la trilogía de la crisis que Santiago contó en los días de febrero finales y marzo, creo que son lecciones Pues para la historia. Fíjate que solo espero que en 2020 alguien se baje ese podcast y diga, anda, que el Camacho este no tenía cuento ni nada y que al final no ha pasado nada y ahora mismo se vive súper bien en todos sitios. Ojalá. Bueno, Guillermo y Diego han puesto el gráfico del que hablaba Santi. Contribuyendo un poco, ¿no? A... Sí, para Es muy dar de la ellos. noche a la gente. Es muy o de sea, Guillermo y de Diego, sí. Sí, Yo pues. no lo hubiera hecho, pero claro, como ellos van por libre, pues meten ahí el gráfico, Lo has visto, ¿no? asustan Antes. a todo el mundo. Yo estoy aquí temblando porque, oye, no queremos ser agoreros. Yo he Ahora, visto el gráfico antes y me he echado las manos a la Sí, cabeza. sí, 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 es porque es tremendo. idéntico, es ahora, igual. la economía, que es algo que odiábamos en la carrera, ¿verdad? Yo por lo menos no... Sí, yo nunca entendí. Y que yo la un tuve colgando hasta periodista cuarto tuviera que o hasta quinto. estudiar. Yo también. pero fíjate, es lo que siempre ocurre, de verdad, ¿eh? Cuando uno se hace mayor y va llegando a los temas por verdadero interés personal de qué ocurre en el mundo, no tiene nada que ver cuando te ponen unas gráficas y unos elementos y te lo hacen estudiar porque sí. Claro, con un profesor como Santi Camacho que cuenta las cosas así, bueno, pues no hubiera se llegado entiende. ninguno a ejercer la carrera. Ninguno. Se hubieran tirado. Se hubieran tirado Exacto. directamente. Yo todavía ¿no? me acuerdo del libro de Palmer y Colton, que es el libro de economía que El tenía. azul. Sí, El azul. Horroroso. sí, yo lo horroroso. quemé. Sí, sí, sí. Yo lo quemé cuando Sí, probé. sí. Directamente. Quemado, ¿eh? Quemado. Mira que yo en la vida he destruido un libro. Quemado. Has no lo quemado podía libros, ni ver. Madre mía. He quemado uno. Vamos allá. El Con Palmer y la Colton. Inquisición, totalmente, con todos mis respetos Sí, sí, sí. a quien lo haya Sí, sí. escrito. A Pero Palmer y Colton. imposible, insoportable. La terraza de mi casa lo quemé. Ahí está. Vamos con esos mensajes. Rafa Campos dice los que verdaderamente hacen estas tramas podéis estar muy tranquilos que no se suicidarán, ni siquiera saldrán sus nombres a la luz. Los que se suicidan son los cabezas de turco de turno, que por esto y otros problemas familiares o de otras cosas que tengan ellos en su vida acaban así. ¿Sabes quién me estaba en insistir todo el rato? Que él es muy tenaz, de que esto hay que llevarlo a la tele otra vez. Y yo digo, hombre, no, que no vamos a amargar a la gente. Pero claro, está la diatriba de si hay que informar de lo que realmente pasa, y nuestra obligación. Gerardo Peláez, nuestro compañero en la redacción de Cuarto Milenio, me dice, esto hay que volver a tocarlo porque en su día hicimos una de las más grandes audiencias, esto es un misterio, una de las grandes audiencias máximas de Cuarto Milenio en su historia es con el crack del 29, es con pura economía. Y te acuerdas, Santi, uno de los elementos que tenemos todos en la mente y que no fue así, fue lo de los financieros lanzándose en Manhattan por las ventanas. Todo el mundo tiene esa imagen y no ocurrió exactamente así, ¿no? Es parte de la ficción, así que igual tenemos que tocarlo, pero yo espero que la gente no se asuste Lo mucho. que pasa que después de toda una semana diciéndonos lo mal que va todo y Sí, tal, sí. Bueno, ahora encima parece que va mejor, rematarles ¿no? con... Parece que va mejor. Bueno, pues ya lo has visto. ¿Cómo Bueno, va? son cosas de Santi que se puede equivocar, ¿eh? Hombre, yo de todas formas, fíjate, votaría porque sí, simplemente por volver a tener al profesor Carmona, Sí. que nos dio una lección Sí, sí, de sí, economía sí, sí. para dummies, para Sí, sí, que- sí, que sí. prácticamente lo entendía todo el mundo. Y nos Con el expli- globo, ¿te acuerdas? Con el Con el globo. globo. Nos explicó la cosa súper bien. La burbuja se convirtió en globo, sí. Irene Herrero dice, eso da más miedo que el exorcista. Por Dios, cállate, Santi, que ya estamos al borde del colapso. Lo conspiranoia dice, crisis y revueltas buscarán provocar la tercera guerra mundial para reactivar la economía. Esperemos que no.
Antonio García, los culpables de la crisis terminarán siendo los salvadores. No se suicidan. Eso dice mucha gente, que estos pobres son unos cabezas de turco. El público, siempre muy sabio de Milenio 3, tira por ahí, ¿no? Sara, Dios, otro viernes negro, nos están tomando el pelo, no puede ser, ya no damos para más. Rubén, otro viernes negro se aproxima, espero que se equivoquen en las predicciones, de lo contrario solo nos salvaría una guerra. Fernando Abrantes, financiero suicidándose, definitivamente hay algo gordo. Los tiburones se comen unos a otros si ya no les queda nada más que comer. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con Milenio Te Responde, que luego nos marchamos a un cementerio, así combinando cosas. Yo creo que se va a equivocar Santiago Camacho, lo digo de verdad, yo creo que Yo espero que el pulso de la economía es... Bueno, pues siempre sobrevive, es como una ley de Darwin, ¿no? En fin, vamos a ver, ojalá, que hay muchísimos oyentes que están pasándolo fatal, mucha gente, muchos familiares, muchos amigos, vamos a ver si entre todos salimos un poco de esta, pero es la gran conspiración, así que Santi, mi enhorabuena, me vuelvo a quitar el sombrero, qué gran trilogía, qué bien explicado, y gracias, aunque de mucho miedo. Vamos con Milenio Te Responde, vamos rápidamente, que luego nos vamos a ese cementerio, vamos a buscar a un vampiro en mitad de Londres, parece mentira, Buenas tardes a todos. Soy Pascual López, desde San Fernando de Henares, en Madrid. Hace años, en un programa de Javier Sierra, aparecieron unas fotos realizadas en la casa de Verdi, en las que se veía la imagen de un ser con extraña mueca y de una mirada distante, apoyando sus manos en las teclas de un piano. La verdad que me impactó tanto la nitidez de la imagen que por eso os hago esta pregunta. Y me gustaría saber si se indagó más sobre el tema, sobre el asunto y demás. Pues nada más, muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, pues nuestro oyente se refiere precisamente al caso conocido como el fantasma de Verdi, aunque el fantasma no es Verdi, pero sí esa fotografía se tomó en el año 2000 por parte de una fotógrafa prestigiosa, Blanca Berlín, que acompañaba a un periodista también muy prestigioso, José Manuel Alonso Ibarrola, amigo también de este programa, y haciendo un reportaje con motivo del centenario de la muerte de Verdi. Estuvieron en la última casa de Verdi, donde él vivió los últimos años, que está a unos 70 kilómetros de Milán, en Busseto, y ahí realizaron ese reportaje fotográfico y bueno, pues en una de las fotografías, en una de las diapositivas, porque fue una diapositiva, aparece esta imagen inquietante de una mano sobre un piano, que si te fijas luego se corresponde con una figura completa, incluso parece que lleva lentes y que sonríe de una manera un poco maliciosa. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no existe una explicación para esta imagen y sobre todo Ibarrola, en su empeño, sigue deseando encontrarla, pero de momento sigue siendo un enigma. Hola, soy José Pablo Pérez de Gata, del norte de Cáceres, y mi pregunta para Milenio es sobre un fenómeno que se dio en la década de la Guerra Civil, que se vieron los cielos de color rojo durante varios días. Hay mucha gente, hay muchos testigos que lo vieron, pero no ha habido nunca una explicación así del fenómeno. Y nada, un saludo para todo el equipo de Milenio 3. Pues cierto es, hay muchos testimonios, incluso en prensa provincial, de un fenómeno que se asoció con algún tipo de meteoro, pero cielos completamente rojizos, sanguíneos, poco antes del inicio de la Guerra Civil. Algunas informaciones, es curioso, pero viniendo de la zona de Almería, donde está también otra Gata, el Cabo de Gata en este caso, en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Salamanca, pero se quedó como una anomalía meteorológica, una pura cuestión científico-visual, por decirlo de alguna forma, y no se interpretó hasta después del conflicto nacional como una señal. Hubo otras, cruces, hubo otras cosas que la gente interpretó después como algo que ocurrió. Pero como en este país queda por hacer el libro, desapasionado, sin hablar de política, de misterios de la Guerra Civil, pues ahí lanzamos la cuestión, ¿no? Que es un gran libro que muchas personas han intentado hacer, pero que siempre se topan con, bueno, pues el maniqueísmo, las disputas. Hay demasiado poco espacio, parece todavía. Pero ojalá se atreva alguien a compilar todos los misterios, que son muchos: ovnis, espíritus, fantasmas, profecías,
en aquel conflicto tan terrible que dividió España y la llenó de odio y de muerte, ¿no? Pero no tenemos más información, aunque sí la constatación en hemerotecas de que las personas vieron esos cielos, entre comillas, teñidos de sangre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Furrer y bueno, primero un saludo para todo el equipo, que creo que hacéis una labor muy interesante, y me gustaría que me pudiera responder alguna pregunta, y es que me gustaría saber qué sabéis a lo que se refiere al continente perdido de Mu. Que yo, he podido ver algo por internet, pero hay tanta información mezclada que uno realmente no sabe qué es lo que la información verdadera. Entonces me gustaría que me pudierais arrojar un poco de luz sobre ese tema. Muchas gracias. Es un término además, el continente perdido de Mu, que fue portada de muchos grandes libros de los 70 y que luego ha perdido fulgor, ¿no? No se sabe tanto. Ha perdido fulgor, para los que no lo sepan, es un presunto continente perdido, una Atlántida en el Pacífico, hasta que se ha vuelto a hablar de la famosa pirámide de Yonaguni. De hecho, todos tenemos en mente pues unas imágenes medio borrosas, submarinas, de una serie de pedruscos ahí apilados, pero las nuevas técnicas de filmación, nuevas expediciones nos han mostrado que en este lugar, en Okinawa, cerca de Okinawa, en Japón, hay unas estructuras que hay un tremendo debate sobre si pueden ser artificiales, si pueden ser naturales. Desde luego son unos bloques rectilíneos que ahora se pueden ver con una absoluta precisión y que bueno... Y son rarísimos. O sea, tienen una pinta, no sé lo que dirán los geólogos marinos, pero tienen una pinta de artificial que tira de espaldas. Puede ser natural, de hecho recuerdo un acantilado en Irlanda que también tiene unas formas geométricas absolutamente increíbles y que tiene perfecta explicación natural. Pero esto, digamos, es el último coletazo que ha dado, son, digamos, la última noticia, el poder ver eso que muchos han dicho que podría ser ese resto de esa civilización de Mu, pues poderlo ver como si dijéramos ya en alta definición. Atentos, porque en un tiempo prometemos en televisión un gran pelotazo en torno a estas ruinas submarinas. Va a ser alucinante. Hola, buenas noches. Soy Carlos de Torrejón de Ardoz. En 2003 dedicasteis dos programas al Código Secreto de la Biblia y me gustaría saber si desde entonces ha habido alguna novedad tanto en la información que proporciona, que supuestamente proporciona, como en cuanto a la estructura y lógica de composición interna del propio código. Nada más. Gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte a toda la familia milenaria. Un abrazo para ti, compañero. ¿Alguien sabe algo del polémico asunto del Código Secreto de la Biblia? Bueno, el Código Secreto de la Biblia... Y el Código de David Zurdo, que lo hizo después, sí, casi con tanto éxito, ¿no? El Código B. El Código B, que todavía, fíjate, que se dio con la revista Más Allá, todavía nos siguen llegando... Oye, por cierto, que habéis cumplido 25 años. Sí, señor. Hoy. ¿Hoy? 1 de marzo. No me lo puedo creer. 1 de marzo. No lo sabía. Hoy, 1 de marzo, sí. Más Allá, 25 años. 25 años. Clara Tavoces, que lo decimos muchas veces, redactora jefe de Más Allá. Y mira, no doy un aplauso ahora mismo común, pero era para darlo. 25 años de una publicación, sí, se dice pronto, que no 300 años. Sí, eso lo dijo Carmen, sí. Sí, 300 años, que mucha gente te felicitó además, sí, a ti. Bueno, ahora felicidades porque ha sido tu cumpleaños esta semana también. Nuestra enhorabuena también a Más Allá, de verdad, sí. Porque 25 años en una publicación que no ha dejado de faltar en los kioscos, y el resto de publicaciones, hay que decirlo, ¿no? Del misterio, que gozan de una salud increíble en el sentido de que siguen casi 2 décadas después todas ellas, como ¿no? La psicofonía que grabaste, más los que te quedan. Los que te quedan. Nos quedan, esperemos. Ahí salió el Código B, ¿no? De la Biblia también. Sí, salió el Código B, una versión, digamos, española para la gente de aquí, pero lo cierto es que el Código Secreto de la Biblia... Código castizo era el de David Zurdo. Código castizo. No hay mucha más novedad hasta donde yo sé que, bueno, pues... Tenía un poco pinta de delirio al final lo de Drosnin, ¿no? Sinceramente, un poquito, ¿no? Bueno, eran unas combinaciones casi de estadística y de probabilidad, y que sorprende muchas veces, o daba la impresión de que si tú buscabas determinados términos, es decir, tú estabas ya condicionando, en mi opinión, de manera tendenciosa la búsqueda, es decir, tú estabas ya dirigiendo qué es lo que querías encontrar. Y claro, a toro pasado es más fácil encontrar las cosas, pienso yo, que antes de que ocurran. Fue un fenómeno además muy ligado a ese cambio de milenio, a ese momento de esplendor, y que luego se quedó ahí. Pero muy interesante también. Interesante, es verdad, sí, sí. Un día igual lo recuperamos, para saber qué fue de todo eso. Vamos a hacer una cosa, Noel. Terminamos aquí el Milenio te responde y nos marchamos directamente porque no quedan muchos minutos, a un cementerio. Vamos a hacerlo con esta película,
con esta maravillosa película, con este momentazo tremendo. Caballeros, debemos profanar la tumba de la pobre Lucy. Su muerte ya fue bastante horrible. Si la señorita Lucy está muerta, no se le puede hacer ningún daño. Pero si no está muerta, ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva? No. Solo digo que está no muerta. No muerta. Esto es una locura. Caballeros, ¿preparados? 1, 2 y 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho con ella? Ella vive más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior. Ella es vampira, Nosferatu. Esas criaturas no mueren como la abeja tras el primer aguijonazo, sino que se fortalecen y se vuelven inmortales una vez infectadas por otro Nosferatu. Las historias de vampiros, del Nosferatu, del no muerto, esto nos lleva a la Europa central, evidentemente. Lo sorprendente es que hace no tanto tiempo, Clara, llovía sobre mojado, en un cementerio importantísimo, en la City londinense, se hablaba de vampiros y de búsqueda de vampiros. Tiraste del hilo y en tu archivo tenemos información bizarra por un lado, sorprendente por otra, con apariciones arquetípicas y extrañas por otro lado. Pues sí, y las últimas informaciones en torno a la supuesta presencia de un vampiro, vamos a decirlo así, en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres, un cementerio que está considerado de bien de interés turístico y de bien cultural en Reino Unido, porque es un cementerio maravilloso que se inauguró en 1839, lo cual pues hay gente enterrada muy importante, entre otros, por ejemplo, está Karl Marx, hay parte de la familia de Charles Dickens, numerosos poetas y muchos escritores. Es decir, es un cementerio además de una influencia de estilo neogótico victoriano con influencias egipcias, precisamente por toda la época de los descubrimientos que se estaban realizando en aquel entonces. Y las últimas informaciones datan de 2006. Todavía se habla de la supuesta presencia de un ser extraño que, bueno, pues la verdad es que levantó muchísima polvareda, sobre todo en la década de los 70, que es cuando esta historia salta a los medios de comunicación, a causa de un personaje al que tuve la oportunidad de entrevistar, y quizá en exclusiva para este país, porque él no había hablado antes con medios españoles, para contar un poco lo que le había pasado, llamado David Farran, y David, por increíble que nos parezca, y en fin, hemos escuchado esa escena de la profanación de la tumba de Lucy por parte de los cazavampiros que quieren dar muerte al vampiro, al no muerto. Él también tuvo su particular caza del vampiro, quizá más psicodélica. Hay que situarnos en la época, ¿no? Porque hay una cosa importante, claro, porque a mí esto me ha dejado frío, ¿no? Porque hablamos de vampiros, de acuerdo, hablamos de Londres, bueno, pero tú me has contado algo así a vuela pluma, que es como algunos testigos describieron la figura, aunque sea en un esbozo, porque cuando tú me lo has contado, dentro de un cementerio umbrío en la noche, la descripción que ha hecho Clara, y de repente he catapultado el pensamiento hacia arquetipos inamovibles que siguen ahí, ¿no? Que uno ve a vampiro y se imagina a Drácula, pero lo que se veía, o lo que algunos veían, tampoco era eso, era mucho más misterioso, ¿no? Sí, había diferentes testimonios en torno al vampiro y se veían cosas diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que se veían, que yo creo que es a eso a lo que te refieres, lo que te ha llamado la atención, es el famoso hombre del sombrero.
Y cuando me lo has contado me ha puesto la carne de gallina, porque me lo he imaginado verja dentro del cementerio, observando hierático, precisamente con ese gesto rotundo y una mirada profunda, y ese hombre elegantemente vestido que aparece en las pesadillas y misterios pues de media humanidad en los últimos 30 años, ¿no? Sí, y es que, bueno, ese arquetipo se aproxima más al espectro, ¿no?, que al vampiro. Y esto es un poco lo que me decía David. Me decía, a mí se me ha catalogado de cazavampiros, pero yo no me considero un cazavampiros. Él lo que piensa que habita en ese cementerio presuntamente sería una entidad de origen maligno, más bien espectral, no tanto vampírico. Lo que pasa es que si nos situamos un poco en la época nos damos cuenta de por qué se le metió esta fama de cazavampiro, ¿no? Y es que a finales del año 69, estamos hablando ya en tiempos un poco más remotos, una época muy particular en la que estaban toda la psicodelia, empezaba a hacer furor y un poco las orgías, etcétera. Él había recogido testimonios, diferentes testimonios de personas que afirmaban haber visto un ser de una sombra, especie oscura y alta, con ojos rojos y que desaparecía, ¿no? Pero dentro del cementerio. Estamos hablando de un cementerio enorme, con casi 15 hectáreas de extensión, con bosques, con bóvedas y criptas mortuorias de mucho tipo, y con lugares y recovecos bastante desconocidos, ¿no?, algunos de ellos, ¿no? Y pues él, habiendo recogido estos testimonios, decidió un día ir él mismo a comprobarlo, y fue de noche. Claro, de noche eso está cerrado. ¿Qué hizo? Escalar la puerta y saltar. Y cuando estaba escalando la puerta, él mismo vio esa figura, o eso dice, vio esa figura de ojos rojos, una sombra bastante grande, casi de 2 metros, que le estaba mirando fijamente. Él se asustó, pero como estaba un poco metido en estos asuntos, porque por aquel tiempo él había fundado 2 años antes la British Psychic and Occult Society y posteriormente formaría la Highgate Vampire Society, investigaba todos estos asuntos con un grupo de amigos, y entonces hizo una especie de conjuro mental, es decir, unas palabras protectoras, y aquella figura desapareció. Y de ahí él pensó que eso tenía que ser una entidad de tipo maligno, una entidad que probablemente estaba en ese cementerio porque se había construido el cementerio en base a unas tierras quizás más antiguas, y que a veces ese tipo de entidades, o eso es lo que él piensa, se apoderan de determinadas casas, de determinados lugares, ¿no?, con un embrujamiento, pero en el cementerio. Entonces, bueno, él quería un poco contactar con esta entidad para saber por qué estaba ahí, intentar que se fuera, y decidió volver otra noche. Y en ese regreso, imagínate la situación, Iker. O sea, este hombre, acompañado de 5 personas más de la sociedad esta que hemos mencionado, junto con una medium, se internan por la noche en el cementerio y empiezan a hacer un ritual para contactar con esa entidad. Y en ese momento aparece la policía. Salen todos corriendo, pero a David Farran lo detienen, no puede escapar. Cuando estaba justo deslizándose por un muro, le trincan, le llevan a la comisaría y pues lo acusan de estar en un recinto vallado de manera ilícita. Y que tuvo una gran repercusión, salió en todos los medios del Reino Unido. En efecto, y eso que en esa ocasión tuvo suerte, porque fue conducido, como decimos, ante el juez, un magistrado que además se llamaba Christopher Lea, escrito así, Lea. Como Christopher Lee. Como Christopher Lee. Él pensó que estaba todo relacionado, claro. Claro. En esta ocasión tuvo suerte, fue absuelto, pero claro, ya se le creó una fama de cazavampiro tremenda, ¿no? Entonces, a partir de entonces él seguía empeñado en... Él estaba convencido de que en el cementerio de Londres pasaba algo,
van pasando los años Sí, y él sí. continúa con sus Él estaba investigaciones, convencido. enloquecido con esa historia. Sí, él estaba obsesionado, bueno, y hasta... Claro, si lo vio realmente, Claro, él dice que lo vio. Entonces, bueno, en ese momento aparece en escena otro personaje oportunista que quiere aprovecharse de toda la historia de Farrand, y es un personaje que se hace llamar a sí mismo reverendo, pero no lo es, que se llama Sin Manchester y que además dice ser descendiente de Lord Byron y haber dado muerte a 30 vampiros. O sea, un personaje de estos totalmente televisivo, carnaza un poco de el amarillismo, ¿no? Y bueno, pues él lo que dice es que al realizar una serie de rituales satánicos, porque él sí piensa que hay un vampiro, ¿no? El vampiro ha despertado y ahora está ahí. Pero él puede darle de caza y puede matar, ¿no? Y entonces, sin más, convoca una especie de cacería que se realiza en marzo de 1970, a la que pues se les va de las manos y acuden ahí un montón de personas, pero imaginen como cientos de personas que la policía no puede frenar y que se introducen en el cementerio. Curiosamente, a él no le detienen, no le ocurre nada, no pasa como a este hombre, a Farrand, y se establece ya una fuerte rivalidad entre ambos, ¿no? o sea, es un duelo de Van Helsings en pleno siglo XX. En pleno siglo XX. Y recordamos que en el 2006 seguía viendo noticias de estas cazas del vampiro de este cementerio. Claro, e incluso en un momento determinado de la historia, Manchester afirma haber matado al vampiro de Highgate, pero Farrand no lo cree y él quiere volver al cementerio y lo hace en 1974 con unas funestas consecuencias para él, ¿no? Porque en este caso, él va, lo que pasa es que se extiende un poco la convocatoria, imaginaros lo que el eco que esto tiene, que se presenta más de un centenar de supuestos cazavampiros que quieren ayudarle y irrumpen en el cementerio, causando pues una serie de daños y de destrozos de todo tipo. El jurado que tuvo que llevar este caso debió escuchar cómo habían varias jóvenes bailado desnudas sobre la tumba de los muertos y cómo habían clavado estacas de hierro y de madera a una serie de cuerpos a los que previamente habían mutilado y sacado de las tumbas. Un arquitecto que había aparcado su coche junto a la verja del cementerio, al volver se encontró con un cuerpo sin cabeza apoyado sobre el volante. O sea, todo un paroxismo, una locura vanhelsiniana, podemos decir, que se estableció esa noche. El caso es que aquí el detenido fue otra vez David Farrand, que parece que le perseguía la negra, y a consecuencia de todos estos hechos fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por diferentes delitos, que ahora si quieres podemos detallar, aunque él lo cuenta de manera muy diferente, ¿no? La historia del cazavampiros de Londres, del que tanto habíamos oído hablar, y lo interesante es que pasa el tiempo y tú logras hablar con él. Sí, él me dice que que nada de esto es cierto, es decir, que sí que es verdad que se produce una serie de hechos, que la gente se descontrola, que en fin, que no esperaba que hubiera toda esa gente allí, pero que él no había hecho nada, que él tuvo la mala suerte de que se le acusó primero de 5 delitos, pero se fueron descartando algunos y al final fueron 2 delitos por los cuales se les condenó, ¿no? Uno de ellos era profanación y bueno, fue porque encontraron, o sea, no pudieron demostrar que él había profanado, que él había sido directamente el que había profanado esas tumbas, pero sí que encontraron en su casa unas fotografías que le había realizado un tiempo antes un periodista para un reportaje en una revista y que precisamente hablaba de profanaciones, de vampiros y demás, y se las había realizado junto a unas tumbas que estaban ya destrozadas. Y eso lo encontró la policía en su casa, o esto es lo que él dice, y con estas pruebas, con esta foto, fue uno de los motivos que se le condenó. Y otra fotografía que él mismo había realizado dentro de uno de los panteones del cementerio, en el que había encontrado una serie de pentagramas invertidos, velas negras rodeando, es decir, alguien había realizado allí lo que él dice que cree que era un ritual satánico, sacó unas fotografías para tener esa parte documentada y también la policía las halló. Y eso también fue en prueba para condenarle. Y otra de las cosas, y esto es más curioso, y esto reconoció que sí que lo había hecho, fue enviar muñecos de vudú a la policía con agujas clavadas.
La otra historia del vampiro de Londres. Bueno, el vampiro de Londres no él, el cazavampiros de Londres. Que muchas personas pensaron y se publicó que se había muerto además, o que no existía, o que era un mito. Y este hombre sigue manteniendo, cuando tú lo localizas, que vio lo que vio. Y que por eso seguía su investigación. Él está convencido de lo que vio y, de hecho, como decimos, en 2005 y 2006 todavía hay testimonios de personas que afirman haber visto algo muy parecido a lo 40 años después de esta oleada vampírica o de miedo que nos retrotrae a historias de Europa del Este. Sí. La gente enloquecida en otra época, es verdad, con la psicodelia de fondo, pero vamos a cazar a un vampiro y a profanar a los muertos. Y este hombre, que era el protagonista de esta historia, te manifiesta a ti que realmente vio esa figura, o sea, 40 años después, que vio esa figura, que existía realmente y que nunca ha descifrado el enigma al final del espectro, entidad o lo que sea que está en ese célebre camposanto londinense. Pues sí, él sigue manteniendo esta historia, esta versión. Hay que decir que para la gente que, por ejemplo, nuestros oyentes que les interese este tema y les interese y les guste el cine, todo este asunto de verdad que dio muchísimo que hablar en su momento. Hasta la BBC, que antes mencionaba Santi, se hizo eco de toda esta historia y se generó que se inspirase en una... O sea, todo ello dio origen a la inspiración parcial, al menos, de una película que es Drácula 73, que también es de la Hammer, y que también, curiosamente, acabó siendo protagonizada por Christopher Lee y por Peter Cushing. Para terminar, Clara, con un titular, ¿tú crees que este hombre decía la verdad? En mitad de toda esta vorágine, ¿era la típica persona que había visto de verdad esa sombra y le había marcado su vida? Bueno, yo no lo sé, claro, yo a este hombre he leído mucho sobre él, he visto muchas fotografías sobre cosas que ha divulgado y claro, por una parte me resulta muy difícil de darle una cierta seriedad, pero por otra parte me parece que la entrevista que mantuve sí que hablaba de cosas que algunas tenían bastante sentido. Yo en principio no creo que cuando alguien, bueno, pues imagínate que él hubiera visto algo, ¿no? O simplemente que no lo hubiera visto, da igual, si en esa primera visita no hubiera visto nada, tiene poco sentido regresar después jugándose el tipo, teniendo la suerte de que además se le absuelva en la primera ocasión y que una segunda vez todavía se atreva a emprender esta especie de caza, ¿no? Aunque ya te digo que él nunca creyó en el vampiro como un ser físico, con colmillos, que chupa la sangre, sino como entidad maligna. En fin, una historia, una página bizarrísima del archivo enorme de Clara Tahoces, la investigación, la entrevista, no con el vampiro, como decía la película, sería entrevista con el cazavampiros. Y el gran enigma es, ¿qué obliga a alguien a seguir en esta aparente locura? Igual es porque vio algo imposible, oficialmente imposible. A ver, carro de bendiciones milenarias. Para contrastar con el vampiro, ¿no? Isabel. Y con la crisis. Fiel seguidora desde el programa, desde sus principios, que el día 24 de noviembre a las 00:20 horas de la madrugada nació su hijo Alejandro, un nuevo milenario que ha llenado mi vida de felicidad. Ha estado 9 meses escuchando el programa y ahora vuestras voces le relajan y le tranquilizan. Me haría mucha ilusión que Iker y el resto del equipo le mandarais vuestra bendición milenaria. Ahí va, bendición milenaria. Además, hace poco nos encontramos a un hombre con qué cariño tenía su hija, pues yo creo que de un mes o por ahí, ¿no? Sí. O mes y medio, dormidita aquí. Y estábamos en un centro comercial. En el Toys R Us. Y me dice, no sabes la de noches que ha dormido esta niña con vuestras voces. Y dije, ¿será bueno o será malo? Va, será bueno, será bueno. Laura, que nos dice bendición milenaria para mi peque Victoria, que ya va siendo hora, con 2 añitos que tiene desde el 29 de diciembre de 2011. Carmen me dijo en la exposición que tan solo 2 días mayor que Alma. Pues bendición milenaria para todos los niños, claro que sí. Con Miriam esta música de y buena Álvaro, energía. los papás de una niña preciosa que nació el día 19. Se llama Candela y queremos que les deis vuestras bendiciones milenarias, ya que sus papás somos unos grandes seguidores vuestros y Candela lo está mamando. Muchas gracias y un saludo. Que suene esta música. Paula, una nueva milenaria y nos quieren pedir nuestra bendición. Están estupendas la hija y la mamá y aquí están, nos dicen, escuchando el programa mientras pues toma su comida. Acaba de nacer. Hace nada. Os mandamos nuestra energía positiva generada por su llegada y esperamos que llegue a todo el que la necesite también. Saludos y un gran abrazo de Paula, Lorena y Pablo desde final, Navarra. Es que esto con la música de Mike Oldfield, que me recomendó mi buen amigo Gonzalo Pérez Arro en su día, al final sabes lo que es una cadena de energía. Nos la mandamos de uno a otro y en el fondo, ante las noticias que tenemos, como lo ha contado Santi, lo que deseamos entre todos con la bendición es que nos vaya bien. Y llega, porque os acordáis de Carol, la niña
que iban a trasplantarla, pues espera salir del hospital en los próximos días. ¿Qué me dices? Ha salido todo fenomenal, con lo cual nos alegramos un montón de esa energía milenaria transmitida por todos los oyentes también, ¿eh? Los milagros existen, ¿eh? Y la energía genera cosas como lo que contábamos al principio, cosas imposibles a nivel casi físico, pero que ocurren, por fortuna. También bendiciones para Vega, que nos las piden sus papis, para Héctor, que nos escucha cada Muchas sábado. niñas que se llaman Vega, ¿eh? Sí. Como la estrella Vega de la película Contact. Pues sí. También Del nos libro. dicen, pues Margaret, que esta noche su abuela Clementina, pues que nos ha dejado, que le transmitía toda la energía que un ser humano puede ser capaz de desarrollar en su pasión por la vida. Bueno, y que pero le mandáramos una despedida milenaria. Yo creo que ha habido un buen mensaje precisamente esta noche, ¿no? Y lo decía muy bien Clara Taoce, traduciendo todo eso, ¿no? Que es, y tú también lo decías, ¿nacíamos como era? Nacemos llorando y morimos sonriendo. Por lo menos con lo que cuentan las investigaciones, ¿no? Eso es un bonito colofón. Con Fermín Agustín, Noel Calero, Santi Camacho, hasta mañana, compañero. Mañana nos vemos. 10:30, amigo. Como siempre, tempranito. Estamos toreando ya con los Miuras, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Ciñéndonos ahí el traje El prime time. y esperando en el burladero. Santi, hasta mañana. Gracias por la lección de esta noche. Hasta mañana. También tenemos mañana, Clara. Tienes que contarnos una cosa de unas cartas alucinantes sobre una maldición. Sí. Mañana lo contamos. Hasta Gracias, mañana. Clara. Hasta mañana, Javi. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Sed muy Chao. felices, amigos. Feliz semana.